Instituto Nacional Electoral INE. Lección 3. Preparación e instalación de la casilla. El día de la jornada electoral, a las 7:30 de la mañana, las y los funcionarios propietarios y suplentes se presentan en el lugar indicado en su nombramiento. Paso 1. Inicia la instalación de la casilla. La instalación inicia una vez que están presentes los 9 funcionarios o funcionarias y, en su caso, las y los representantes de partidos políticos y candidaturas independientes acreditados. Por ningún motivo puede ser antes de las 7:30 de la mañana. Pueden estar presentes también personas observadoras electorales siempre que porten la identificación expedida por el INE. Para iniciar la instalación, no es obligatoria la presencia de las y los observadores electorales ni de las y los representantes. Se hará en presencia de quienes estén en la casilla. Cuando estos se presenten, deben mostrar una identificación con fotografía a la o el presidente, quien registrará su asistencia en las relaciones correspondientes que se le entregan con la documentación de la casilla. Paso 2. Revisión de la documentación y material electoral. Para revisar que la documentación y el material están completos, la o el presidente abrirá la bolsa donde se encuentran los blocs de las boletas y las entregará a la o el secretario para que las cuente. Las boletas se cuentan una por una sin restar los números de los talones, pues de lo contrario, el resultado será erróneo. Paso 3. Firmado o sellado de las boletas. Si una o un representante pide que se firmen o sellen las boletas, se hace un sorteo para seleccionar a la o el representante que lo hará. Si la persona seleccionada se niega, podrá hacerlo quien lo solicitó. Paso 4. Armado de urnas y cancel. La o el presidente, junto con las y los escrutadores, arman las urnas y muestran que están vacías. Después, las colocan en un lugar en donde las y los funcionarios las puedan ver. También arman el cancel y lo colocan en donde se pueda votar con libertad y en secreto. Las y los funcionarios acomodan el mobiliario y el material electoral de forma que permita el libre tránsito de las personas dentro de la casilla. Paso 5. Líquido indeleble. La o el presidente muestra que los aplicadores de líquido indeleble se encuentran sellados. Luego les quita el sello de seguridad y los deja acostados sobre la mesa para que el líquido moje la punta del aplicador. Ten cuidado, nunca se deben quitar los sellos con la boca ni perforándolos. Paso 6. Colocación de carteles. La o el presidente, junto con las y los escrutadores, coloca en el exterior de la casilla 2 carteles. El primer cartel sirve para que las personas identifiquen si les toca votar en esa casilla. El segundo cartel se titula ¿Quiénes pueden votar? Paso 7. Llenado de las actas de la jornada electoral. Los secretarios o secretarias llenan el apartado Instalación de la casilla de las actas de la jornada electoral. Para ello, registran la siguiente información. Datos de identificación de la casilla, que puede copiar de su nombramiento. Número de boletas recibidas con folio inicial y final. En su caso, los incidentes ocurridos durante la instalación. El nombre de las y los funcionarios de casilla y representantes presentes. Paso 8. Firma del acta. Al terminar el llenado, los secretarios o secretarias solicitan a las y los funcionarios y representantes que firmen el acta en la columna correspondiente a la instalación de la casilla. Situaciones que pueden presentarse durante la instalación de la casilla. Si el lugar en donde se instalará la casilla está cerrado o no garantiza el fácil acceso o el secreto del voto, se puede cambiar la ubicación de la casilla. En tal caso, se dejará un aviso que indique el nuevo domicilio, el cual debe encontrarse en la misma sección. Si lo anterior sucede, es importante contactar a la o el CAE para que ayude a saber si el nuevo lugar donde se instalará la casilla cumple con los requisitos legales. Si falta una o un funcionario propietario, es necesario esperar hasta las 8:15 de la mañana para completar las personas que se requieren. Esto se hará recorriendo los cargos de las y los propietarios presentes, de tal manera que quien supla ocupe un cargo superior al que dice su nombramiento. Después, las personas suplentes ocupan los cargos vacantes. Si aún así no se completan las personas, quienes están en la fila para votar pueden ocupar los cargos que faltan, siempre y cuando cumplan con los requisitos siguientes. Aparecer en la lista nominal de la casilla y mostrar su credencial para votar. No ser personas servidoras públicas de confianza con mando superior ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía o ser representantes populares. No ocupar un cargo honorífico ni ser una autoridad tradicional en la comunidad.
No ser representantes de partidos políticos o de candidatura independiente, ni observadores u observadoras electorales. No ser personas servidoras públicas vinculadas con programas sociales en el gobierno municipal, estatal o federal, operadoras de programas sociales y actividades institucionales o personas servidoras de la nación. De presentarse estas situaciones, se deben registrar en las hojas de incidentes y explicar por qué la votación comenzó después de las 8 de la mañana. Instituto Nacional Electoral INE. Votación, inicio, desarrollo y cierre. A las 8 de la mañana o una vez que se terminó de instalar la casilla, la o el presidente anuncia el inicio de la votación y las personas pueden pasar a votar. No se deben recibir votos antes de las 8 de la mañana. El tercer escrutador o escrutadora organiza la fila y facilita que las personas adultas mayores con discapacidad y personas embarazadas accedan sin necesidad de formarse. Recepción de la votación. Quienes estén en la casilla deben dirigirse en todo momento a las personas por sus apellidos, tal y como aparecen en la credencial para votar. Solo cuando varias personas tengan los mismos apellidos será necesario dirigirse a ellas por su nombre completo. Para recibir los votos se realizan las siguientes actividades. 1. La o el presidente de la casilla solicita a la persona electora que coloque su credencial para votar en la mesa y que muestre su dedo pulgar derecho para comprobar que aún no ha votado. 2. La o el primer secretario busca el nombre de la persona en la lista nominal. Si aparece, la persona puede votar. 3. La o el presidente desprende una boleta de cada elección y la entrega a la persona que va a votar, quien se dirige al cancel para emitir su voto con libertad y en secreto. 4. La o el primer secretario coloca la marca "Votó" en la lista nominal, debajo del nombre de la persona electora. 5. Una vez que votó, la persona electora deposita su voto en las urnas y regresa a la mesa directiva. 6. La o el segundo secretario, con apoyo del primer escrutador o escrutadora, ponen líquido indeleble en el dedo pulgar derecho de la o el elector y marcan la credencial para votar. Marcan 2 veces la credencial, primero en el recuadro de elecciones federales y luego en el que dice locales y extraordinarias. 7. La o el elector se retira de la casilla. ¿En dónde votan quienes están en la casilla? Las y los funcionarios votan en la casilla si su nombre aparece en la lista nominal. De no ser así, deben acudir a la casilla que les corresponde por sus apellidos. Las o los representantes pueden votar en donde se encuentran acreditados de acuerdo con lo que indica la relación de las y los representantes de los partidos políticos o candidaturas independientes ante las mesas directivas de casillas. Las y los observadores electorales, representantes generales y las y los acompañantes de las personas con discapacidad votan en la casilla que les corresponde de acuerdo con su domicilio, o bien en una casilla especial. Situaciones que pueden presentarse durante la votación. Si en la casilla se recibe una lista nominal adicional, también se debe buscar en ella el nombre de la o el elector. Solo quien presente una resolución favorable del Tribunal Electoral puede votar sin estar en la lista nominal o sin presentar su credencial para votar. Y en este último caso, la persona electora deberá presentar otra identificación con fotografía. Si se presenta algún incidente, es decir, un hecho fuera de la normalidad, las o los secretarios lo registran en las hojas de incidentes. Si una o un representante entrega un escrito de incidentes, este se recibe sin discutir y se registra en las actas de la jornada electoral. Cierre de la votación. La votación se cierra a las 6 de la tarde. Si a esa hora aún hay personas en la fila, se les permite votar y se cerrará una vez que lo hayan hecho. Solo se puede cerrar antes de las 6 si todas las personas registradas en la lista nominal ya han votado. Instituto Nacional Electoral INE. Llenado del acta de escrutinio y cómputo. ¿Cómo se llena el acta de escrutinio y cómputo?
Una vez que se terminó de llenar la hoja para hacer operaciones, la o el secretario registra la información de cada elección en el acta de escrutinio y cómputo correspondiente. Esta acta se llena con pluma de tinta azul, copiando los datos anotados en la hoja de operaciones. Por ello, los colores y números de los recuadros de la hoja de operaciones pueden ayudar para saber en qué lugar del acta se debe escribir cada cantidad. En caso de que alguna de las opciones no tenga votos, se deben anotar ceros con números y letra en los espacios que correspondan. Los pasos para llenar cada acta de escrutinio y cómputo son los siguientes. 1. Se registran los datos de identificación de la casilla. Esta información se puede copiar del nombramiento. 2. Se copia de la hoja de operaciones el número de boletas sobrantes. 3. Se copia el número de personas que votaron, escribiendo en el numeral 3 del acta el número registrado en el recuadro C de la hoja de operaciones. 4. Se copia el número de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes que votaron en la casilla. Este dato se encuentra en el recuadro D de la hoja de operaciones. 5. Se registra el total de personas y representantes que votaron. Este número se copia del recuadro E de la hoja de operaciones. 6. Se copian los resultados de la votación en la elección, escribiendo con número y letra la cantidad registrada para cada partido político, candidaturas independientes, coaliciones, candidaturas comunes, en caso de haber, candidaturas no registradas y votos nulos. La suma se copia del recuento total de la hoja de operaciones. 7. Se copia del recuadro F de la hoja de operaciones el total de votos sacados de las urnas. 8. En el apartado Total de personas que votaron y Total de votos sacados de las urnas, se marca sí o no de acuerdo con lo que está registrado en el numeral 8 de la hoja de operaciones. 9. En el apartado Total de votos sacados de las urnas y Total de resultados de la votación, se marca sí o no conforme a lo registrado en el numeral 9 de la hoja de operaciones. 10. Se marca sí o no para indicar si se presentaron incidentes, y se anota el número de hojas de incidentes en las que se explicaron. 11. Se escriben los nombres de las y los funcionarios de casilla y cada uno firma junto a su nombre. 12. Se escriben los nombres de las y los representantes presentes y se les solicita firmar el acta. Pueden hacerlo bajo protesta, señalando los motivos. Si eso sucede, se marca en la columna "Firmó bajo protesta", junto a la firma de la o el representante. 13. Finalmente se anota el número de escritos de protesta que en su caso hayan presentado las y los representantes. Si no presentaron, se escribe 0. Recuerda que todos los espacios deben ser llenados. ¿Qué hacer después de llenar las actas de escrutinio y cómputo? Los secretarios o secretarias llenan el apartado 2 de la constancia de clausura de la casilla y recibo de copia legible. Después entregan a cada representante copia de las actas de la casilla. Las y los representantes pueden tomar fotografías del original de cada acta con la finalidad de que cuenten con los datos legibles. Las y los representantes pueden entregar al presidente el ejemplar de la lista nominal que utilizaron durante la jornada electoral. En este caso, la o el presidente escribe su nombre completo y firma el acuse de devolución. Después, lo corta por la línea punteada y lo entrega a la o el representante. Por último, en la constancia de clausura se registra que se entregó el acuse. Instituto Nacional Electoral INE. Lección 7. Publicación de resultados y clausura de la casilla. Publicación de resultados. Este es el último momento de la jornada electoral, en el que se dan a conocer los resultados de la votación de la casilla. Para ello, las o los secretarios llenan los carteles de resultados copiando los datos de la votación anotados en las actas de escrutinio y cómputo, primer secretario o secretaria, elecciones federales, segundo secretario o secretaria, elecciones locales.
La o el presidente, junto con las y los representantes, firma estos carteles y se pegan en un lugar visible del exterior de la casilla. En tanto, las y los escrutadores desarman los canceles, la mampara especial y las urnas. Clausura de la casilla. Para clausurar la casilla, las o los secretarios llenan los apartados que faltan de las constancias de clausura: primer secretario o secretaria elecciones federales, segundo secretario o secretaria elecciones locales. En el apartado 3 anotan la hora de clausura y marcan con una X qué funcionario o funcionaria entregará el paquete y qué representantes lo o la acompañarán. Luego firman las constancias y solicitan a las y los demás funcionarios, así como a las y los representantes, que también firmen. Por su parte, la o el presidente entrega a las y los representantes copia de las constancias y conserva la primera copia de cada una. Guarda el original de la constancia federal en la bolsa Actas de Escrutinio y Cómputo por fuera del paquete electoral y coloca dicha bolsa dentro de la funda que está por fuera del paquete electoral federal. Finalmente, cuando ya se ha guardado toda la documentación y el material, el presidente o presidenta cierra los paquetes electorales con cinta adhesiva y con una etiqueta de seguridad en cada lado. Una vez cerrados los paquetes electorales, ya no pueden volver a abrirse, aun cuando se haya guardado adentro un acta que va por fuera. Las y los funcionarios de casilla y representantes firman en la parte de afuera de los paquetes una vez que están cerrados. Recuerda que la hora de clausura es cuando se han terminado todas las actividades de la casilla y es diferente a la hora de cierre de la votación. ¿Quién entrega los paquetes electorales? La o el CAE indicará a la o el presidente el lugar o domicilio en el cual se entrega cada paquete electoral. La o el presidente es responsable de entregar el paquete electoral de las elecciones federales o bien de designar a quien lo entregará, preferentemente el primer secretario o secretaria o el primer o segundo escrutador o escrutadora. Junto con el paquete federal color blanco, también se entrega el cancel electoral y las urnas de las elecciones federales. El presidente o presidenta también designa a una o un funcionario encargado de entregar él o los paquetes de las elecciones locales, preferentemente al segundo secretario o secretaria o al tercer escrutador o escrutadora. Las y los representantes y observadores pueden acompañar a las y los funcionarios encargados de entregar los paquetes electorales si desean hacerlo. Por otra parte, se debe asegurar que todos los funcionarios o funcionarias encargados salgan al mismo tiempo a entregar los paquetes, ya que hay un plazo límite para la entrega. En el lugar de la entrega habrá una persona debidamente identificada que retirará la bolsa PREP de cada paquete y entregará los comprobantes respectivos. Además, al entregar el paquete electoral, se recibe otro comprobante que debe revisar y guardar la o el funcionario que haya hecho la entrega. Recuerda que el paquete electoral contiene el resultado de tu trabajo en la jornada electoral. Por tal motivo, hay que cuidarlo hasta entregarlo. Instituto Nacional Electoral INE. Lección 6. Integración de los expedientes de casilla y de los paquetes electorales. Una vez que se llenó y firmó la documentación electoral, es necesario guardarla de manera ordenada. Esto se hace en los sobres o bolsas correspondientes para después meterlos en los paquetes electorales. Hay bolsas que se guardan dentro del paquete electoral y otras que deben colocarse en las fundas que están por fuera. Para reconocerlos, cada sobre y bolsa tiene un número, un color y una lista de la documentación que se guarda en ellos. En el caso del o los paquetes de las elecciones locales, es importante considerar que cada entidad puede tener sus propias especificaciones acerca del color de los sobres o el lugar en que se guardan, ya sea por dentro o fuera del paquete. Para conocer esta información, revisa el instructivo para la y el funcionario de casilla elecciones locales. ¿Cómo se integran las bolsas que van por dentro del paquete electoral? 1. La o el secretario lee la lista de los documentos a guardar en cada bolsa y marca en los recuadros los documentos que se van colocando en ellas. 2. Las o los escrutadores, junto con la o el presidente, identifican la documentación y la guardan de acuerdo con su color. Primero se integran las bolsas para la elección de presidencia color café, se continúa con las bolsas de senaduría color gris y se termina con las de diputaciones federales color beige. Las bolsas que se guardan dentro del paquete electoral de las elecciones federales son
Bolsa o sobre para el expediente de casilla. Se integran 3 bolsas de expedientes, una por cada elección: presidencia, senadurías y diputaciones federales. Bolsas para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos. Se integra una bolsa de boletas sobrantes, una de votos válidos y una de votos nulos por cada elección. Después de guardar la documentación, se anota en cada bolsa el número de votos o boletas que contiene. Sobre para la lista nominal de electores. En este sobre se guarda lista nominal de la casilla que tiene las marcas votó, relación de representantes ante la casilla, relación de representantes generales, en su caso, lista adicional y resoluciones del Tribunal Electoral. Sobre para listas nominales devueltas por las representaciones partidistas y de candidatura independiente. Contiene las listas utilizadas durante la jornada electoral por las y los representantes de partidos y candidaturas. La integración del paquete electoral. La o el presidente, el primer secretario o secretaria y el primer y segundo escrutador o escrutadora identifican el paquete electoral de las elecciones federales, color blanco, y lo integran de la siguiente manera. 1. Expediente de casilla de presidencia. 2. Expediente de casilla de senadurías. 3. Expediente de casilla de diputaciones federales. 4. Bolsas de boletas sobrantes de presidencia, de senadurías y de diputaciones federales. 5. Bolsas de votos válidos de presidencia, de senadurías y de diputaciones federales. 6. Bolsas de votos nulos de presidencia, de senadurías y de diputaciones federales. 7. Sobre de lista nominal de electores. 8. Sobre de listas nominales devueltas por las representaciones partidistas y de candidatura independiente. ¿Cómo se integran las bolsas que van por fuera del paquete electoral? En las fundas de plástico que están por fuera del paquete electoral de las elecciones federales se guarda A. Bolsa PREP. Esta bolsa es de color rosa y se integra con primera copia del acta de escrutinio y cómputo de presidencia, primera copia del acta de escrutinio y cómputo de senadurías, primera copia del acta de escrutinio y cómputo de diputaciones federales. Bolsa actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral. Se integra con segunda copia del acta de escrutinio y cómputo de presidencia, segunda copia del acta de escrutinio y cómputo de senadurías, segunda copia del acta de escrutinio y cómputo de diputaciones federales, registro de personas con discapacidad que acuden a votar. En la caja pequeña que está por fuera del paquete electoral se guardan la marcadora de credenciales y los aplicadores de líquido indeleble. Los útiles como las plantillas braille, las cajas con marcadores de boletas y demás documentación electoral que no se incluyó en alguna bolsa, se regresan dentro del paquete electoral. Para saber cuántos paquetes electorales se forman en las elecciones locales y cómo se integran, revisa el instructivo para la y el funcionario de casilla Elecciones Locales.